Hola, yo soy Alejandro y esto es Homo Sapiens. El error más grande que puede cometer una conciencia no es desear más poder, sino creer que no necesita ningún límite. La historia de Lucifer no comienza con maldad ni con obscuridad, comienza con una idea seductora que aún hoy sigue atrapando a millones: la confusión entre libertad y negación del orden. Nadie te lo dijo así de claro, pero la caída no siempre empieza en el pecado, a veces empieza en el orgullo intelectual. Lucifer no surge como una figura grotesca ni corrupta, sino como un símbolo de claridad, jerarquía y cercanía a lo divino. Un ser elevado, consciente, capaz de comprender el orden en el que existía. Precisamente por eso su caída es tan potente como arquetipo, porque no representa la ignorancia, sino el exceso de conciencia sin humildad. Aquí aparece la primera advertencia silenciosa: no todo despertar conduce hacia arriba. Si tú que estás escuchando esto alguna vez sentiste que entendías más que los demás, que veías lo que otros no veían, que estabas por encima de las reglas comunes, este arquetipo no habla de otro, habla de ti. No como acusación, sino como espejo. El 90% de las personas cree que la esclavitud viene desde afuera, pero la forma más peligrosa nace cuando el yo se convierte en juez supremo de toda realidad. La tradición muestra a Lucifer como portador de luz, no de sombras, y eso no es casual. La luz sin dirección también puede cegar. La claridad sin obediencia al orden termina volviéndose destructiva, igual que una llama que deja de calentar y comienza a quemar. La caída no ocurre por querer pensar, sino por creer que pensar autoriza a destruir cualquier estructura previa. Este relato no pertenece solo a la teología, pertenece a la psicología profunda. Carl Jung hablaba de la inflación del yo, ese momento en el que la conciencia se identifica con lo absoluto y deja de reconocerse como parte de algo mayor. Cuando eso ocurre, la persona no se eleva, se fragmenta, se vuelve prisionera de su propia grandeza imaginada. Lucifer no se rebela contra el bien, se rebela contra la jerarquía, contra la idea de que existe algo por encima de él, y ese gesto, aparentemente pequeño, es el origen de todas las caídas humanas. No aceptar límites no te hace libre, te deja sin orientación, como un barco que rompe el timón creyendo que así navegará sin restricciones. Este arquetipo no busca asustarte, busca advertirte, porque el deseo de libertad sin medida no es valentía, es inmadurez espiritual, y ahí empieza todo. La caída de Lucifer no ocurre de forma violenta ni repentina. Ocurre como ocurren casi todas las caídas profundas, en silencio, desde dentro, sin testigos externos. No hay una explosión inicial, hay una idea, y esa idea es peligrosa precisamente porque parece razonable. Primero surge la comparación, luego la inconformidad, después la certeza íntima de que uno merece más de lo que ocupa. Cuando esa certeza no reconoce nada por encima de sí misma, deja de ser ambición y se convierte en ruptura. El arquetipo de Lucifer nos muestra que la rebelión no nace del sufrimiento, sino de la autosuficiencia mal entendida. No se revela quien está oprimido, se revela quien se siente superior al lugar que ocupa. Aquí aparece una enseñanza incómoda. El problema no es aspirar a crecer. El problema es despreciar el orden que hizo posible ese crecimiento. La conciencia que olvida su origen comienza a deformarse. Lucifer no cae por ignorancia, cae por claridad sin obediencia. Ve, entiende, comprende, pero no acepta. Y ese matiz lo cambia todo. Porque aceptar un orden no significa someterse ciegamente, significa reconocer que existen estructuras que no fueron creadas por uno mismo. Cuando la mente rechaza esa idea, se encierra en su propio reflejo. Empieza a girar sobre sí misma, como un espejo que solo se mira a sí mismo hasta romperse. Si tú que estás escuchando esto alguna vez sentiste que las reglas ya no aplicaban para ti, que tu comprensión te colocaba por encima de ciertos límites, este arquetipo se vuelve personal. No es un relato antiguo, es un patrón psicológico vivo. Nadie te lo dijo así, pero muchas crisis humanas comienzan cuando el yo se vuelve intocable, cuando cualquier límite es interpretado como una ofensa. La tradición simbólica presenta esta caída como una separación, no como un castigo arbitrario.
Lucifer no es expulsado por capricho, se autoexilia al rechazar la jerarquía que lo sostenía. Esto es crucial entenderlo. No todo lo que se pierde es quitado. Muchas cosas se pierden porque ya no pueden sostenerse en quien decidió romper el equilibrio. En términos humanos, este arquetipo se repite cuando alguien confunde libertad con ausencia total de estructura, cuando cree que ser libre es no responder ante nada ni a nadie, pero la realidad es más dura. La ausencia de límites no libera, desorienta, como un músico que decide ignorar la armonía creyendo que así crea algo nuevo y termina produciendo ruido. Lucifer representa ese punto exacto donde la conciencia deja de servir al orden y quiere reemplazarlo. Ahí nace la fractura, no por falta de luz, sino por exceso de ella sin dirección. Y esa es la advertencia silenciosa de este arquetipo. No toda elevación es crecimiento, a veces es solo alejamiento de la base que te sostenía. El arquetipo de Lucifer se vuelve más profundo cuando entendemos que no representa simplemente la desobediencia, sino la distorsión del concepto de libertad. En este punto del relato simbólico, la conciencia ya no solo se siente elevada, ahora se siente autónoma en exceso. Ya no pregunta, ya no escucha, ya no se orienta. Cree que la lucidez basta para justificarse a sí misma. Y ahí aparece el error central: pensar que comprender el orden equivale a poder sustituirlo. Lucifer no intenta destruir el sistema por caos, sino por convicción. Cree que su visión es suficiente, que su posición le permite redefinir la jerarquía. Este detalle es clave porque muestra que la caída no nace del odio, sino de una idea mal digerida. La idea de que la inteligencia, por sí sola, autoriza a gobernar la totalidad. Pero la conciencia que no reconoce algo superior deja de crecer y empieza a cerrarse. Se vuelve rígida, absoluta, incapaz de corrección. Aquí el arquetipo se conecta con la psicología humana más básica. Cuando una persona se identifica por completo con su intelecto, con su percepción o con su fuerza, pierde la capacidad de ajuste. Todo límite externo se vive como agresión, toda corrección se interpreta como ataque, y poco a poco la mente deja de aprender. Se convence de que ya llegó. Ese es el verdadero inicio de la caída. Si tú, que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que tu claridad te aislaba, que tu manera de ver el mundo te separaba de los demás, este arquetipo vuelve a activarse. Nadie te lo dijo, pero la soberbia no siempre grita, muchas veces razona con elegancia. No se presenta como arrogancia evidente, sino como certeza silenciosa de estar por encima. Las tradiciones antiguas insisten en algo que hoy resulta incómodo. La jerarquía no existe para humillar, existe para orientar. El orden no limita la expansión, la dirige. Un río no fluye porque carece de bordes, fluye porque los tiene. Cuando el agua los rompe, no se vuelve más libre, se desborda y se pierde. Así ocurre con la conciencia que rechaza toda forma. Lucifer encarna ese momento exacto donde la voluntad deja de alinearse y quiere imponerse. No acepta ocupar un lugar, quiere ser el centro, y al hacerlo, rompe la armonía que lo sostenía. No es empujado hacia abajo, cae porque ya no puede mantenerse en equilibrio. El exceso de yo vuelve imposible la estabilidad. Este arquetipo nos advierte que la libertad auténtica no es ausencia de orden, sino dominio dentro de él. Que la verdadera elevación requiere contención y que cuando la conciencia olvida esto, no importa cuánta luz posea, terminará usándola contra sí misma. Esa es la tragedia de Lucifer. No perder la luz, sino usarla sin dirección hasta quedar atrapado en su propia sombra. El arquetipo de Lucifer alcanza su punto más profundo cuando entendemos que su caída no es solo vertical, sino interior. No cae únicamente del cielo al abismo, cae de la orientación al extravío. Y ese detalle es esencial. Porque lo que verdaderamente se pierde no es una posición, es el sentido. Cuando una conciencia deja de responder a algo superior, deja también de saber hacia dónde va. En este arquetipo, la libertad mal comprendida se convierte en aislamiento. Lucifer no queda encadenado por otro, queda atrapado en sí mismo. Esa es la paradoja que pocos entienden. La rebelión absoluta no rompe cadenas, las reemplaza.
El yo que se declara soberano termina siendo su propio carcelero. Ya no hay corrección externa, pero tampoco hay guía. Solo queda la repetición del propio orgullo. Aquí aparece una imagen poderosa. Un árbol no es libre porque ignora la tierra. Es libre porque está firmemente enraizado en ella. Si arrancas las raíces en nombre de la independencia, el árbol no se eleva, se seca. Lucifer representa la conciencia que confunde altura con separación y termina flotando sin sostén. La altura sin base no es grandeza, es fragilidad disfrazada. Este arquetipo también revela por qué la caída no genera paz, sino resentimiento. Al romper con el orden, Lucifer no encuentra expansión, encuentra vacío. Y el vacío, cuando no se reconoce, se llena de negación. Por eso el símbolo evoluciona. De portador de luz pasa a opositor. No porque el mal sea su esencia original, sino porque necesita negar aquello de lo que se separó para justificar su elección. Si tú que estás escuchando esto alguna vez sentiste que romper con todo te haría más auténtico, este punto es clave. La autenticidad no nace de destruir referencias, nace de integrarlas conscientemente. El problema no es cuestionar el orden, el problema es rechazarlo sin comprenderlo. Nadie te lo dijo, pero no toda ruptura es valentía. Algunas son incapacidad de sostener tensión. Desde una lectura psicológica profunda, este arquetipo muestra cómo el ego inflado necesita un enemigo para sobrevivir. Al no reconocer nada por encima, necesita oponerse constantemente para sentirse existente. Y esa oposición permanente agota. No hay descanso para quien vive luchando contra el principio que le dio forma. Por eso la caída no termina nunca, se prolonga como estado interno. Lucifer no se convierte en sombra por desconocimiento, sino por negación. La sombra aparece cuando la conciencia se niega a dialogar con lo que la trasciende. Jung advertía que lo reprimido no desaparece, se vuelve autónomo. Aquí ocurre lo mismo. El orden negado no se extingue, se transforma en amenaza. Y entonces la lucha ya no es externa, es interna. Este bloque del arquetipo nos deja una enseñanza dura pero necesaria. La libertad sin orientación no conduce a la plenitud, conduce al desgaste. La conciencia que no acepta límites no se expande, se endurece. Y cuando eso ocurre, la caída ya no es un evento, es una condición. El arquetipo de Lucifer alcanza su punto más profundo cuando entendemos que su caída no es solo individual, sino estructural. No cae únicamente un ser, cae una forma de relacionarse con el orden. A partir de ese quiebre, la luz deja de cumplir su función de orientar y se transforma en una fuerza que busca imponerse. Aquí, el símbolo se vuelve claro. Cuando la conciencia deja de servir a algo mayor que ella misma, empieza a devorarse. Lucifer no se convierte en oscuridad de inmediato, primero se convierte en resistencia. Resistencia a obedecer, resistencia a reconocer límites, resistencia a aceptar que existe una inteligencia que no controla. Y esa resistencia, sostenida en el tiempo, termina endureciendo la voluntad. La libertad deja de ser expansión y se vuelve negación. Negación de toda jerarquía, de toda medida y de toda forma de orden que no nazca del propio yo. Este arquetipo se repite constantemente en la vida humana moderna. Aparece cuando alguien rechaza cualquier forma de autoridad solo por el hecho de existir, cuando toda estructura es vista como opresión y toda disciplina como una amenaza. El problema no es cuestionar el orden, el problema es destruirlo sin comprender su función, porque incluso el caos necesita límites para no aniquilarlo todo. Lucifer simboliza ese instante en el que el individuo decide ser su propia ley absoluta, y ese gesto, que parece empoderador al inicio, termina siendo profundamente aislante. Al romper la jerarquía, rompe también la conexión. Se separa del origen, del propósito, del eje que daba sentido a su existencia. Lo que sigue no es libertad, es caída, no como castigo, sino como consecuencia inevitable. Si tú que estás escuchando esto has sentido alguna vez que estar por encima de todo te dejaba vacío, este símbolo explica por qué. La conciencia necesita orientación tanto como necesita libertad. Una voluntad sin referencia superior se vuelve errática, como una flecha disparada sin objetivo. Puede moverse rápido, pero no sabe hacia dónde va. Las tradiciones filosóficas y espirituales coinciden en algo esencial. El orden no es enemigo de la libertad, es su condición. Igual que el cuerpo necesita huesos para moverse, la conciencia necesita límites para crecer. Lucifer rechaza esa verdad.
Cree que el límite lo disminuye cuando en realidad lo sostenía. Aquí se revela la advertencia central de este arquetipo. No toda rebelión es liberadora. Hay rebeldías que nacen del miedo a no ser el centro, y cuando el yo exige ocupar ese lugar absoluto, termina cargando un peso que no puede sostener. Los resultados no son soberanía, son fragmentación interna. Lucifer no cae porque alguien lo empuje, cae porque decide no sostenerse en nada que no sea él mismo. Y ese acto, tan silencioso como radical, es el origen de todas las caídas conscientes. Porque la verdadera grandeza no consiste en romper el orden, sino en habitarlo con dominio, responsabilidad y sentido. A esta altura del relato, el arquetipo de Lucifer deja de ser una figura externa y se convierte en un mapa interno. Ya no habla de un ángel distante ni de un mito religioso, sino de una tensión que habita en toda conciencia que despierta. Porque el verdadero conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el orden y el yo cuando el yo quiere ocuparlo todo. Lucifer representa ese momento exacto en el que la inteligencia deja de servir a algo mayor y decide servirse a sí misma. En términos simbólicos, su caída marca el paso de la verticalidad a la horizontalidad. Mientras existe jerarquía, hay orientación. Cuando esa jerarquía es negada, todo se aplana. Nada está por encima, nada está por debajo, todo compite. Y en ese terreno plano, la conciencia ya no asciende, solo se expande sin profundidad. Parece libre, pero está perdida. Nadie te lo dijo así, pero no toda expansión es crecimiento. Este arquetipo enseña que la libertad auténtica siempre está vinculada a responsabilidad. No existe libertad sin medida, del mismo modo que no existe fuerza sin estructura. Un río es poderoso precisamente porque tiene cauce. Cuando lo pierde, deja de avanzar y se convierte en inundación. Lucifer no quiso ser río, quiso ser océano sin límites, y en ese deseo perdió dirección. En la psicología profunda, esta figura aparece cuando el individuo rechaza cualquier autoridad que no sea la propia. No acepta corrección, no tolera límites, interpreta toda norma como opresión. Cree que obedecer es humillarse. Pero lo que no comprende es que obedecer al orden no es perder dignidad, es conservar coherencia. El problema no es cuestionar, es no reconocer nada que pueda responderte. Si tú, que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que el mundo debía ajustarse a tu visión, que los demás eran obstáculos para tu grandeza, este arquetipo vuelve a activarse, no como condena, sino como advertencia. El 90% de las personas no cae por falta de talento, cae por exceso de ego sin contención. Y ese exceso no se manifiesta siempre como arrogancia, a veces se disfraza de victimismo, de incomprensión, de sensación de estar por encima de un sistema que no te reconoce. Lucifer no pierde la luz, pierde la posición desde la cual esa luz tenía sentido. Al romper el vínculo con lo superior, la claridad se vuelve fría, aislada, estéril. Ya no ilumina, juzga, ya no ordena, divide. Esta es la enseñanza central antes del cierre. La conciencia que no acepta límites termina devorándose a sí misma. No porque alguien la castigue, sino porque se queda sola frente a su propio reflejo. Bueno, después de haber escuchado esto, les voy a dar mi opinión personal, conclusión y análisis final del video. Si hablo desde mi perspectiva, el arquetipo de Lucifer ha sido malinterpretado durante demasiado tiempo. No representa simplemente la maldad ni la corrupción moral, sino una confusión profunda entre libertad y negación del orden. Lucifer no cae por querer pensar, ni por querer existir con plenitud, ni por aspirar a algo más alto. Cae por creer que elevarse significaba romper toda medida, como si cualquier límite fuera una ofensa a su grandeza. Aquí está el punto que casi nadie quiere enfrentar. La conciencia no se pierde por falta de poder, se pierde por exceso de autoafirmación. Cuando el yo se coloca como centro absoluto, deja de orientarse. Ya no mira hacia arriba ni hacia afuera, empieza a girar sobre su propio orgullo. Y lo que gira sin eje termina desintegrándose. Lucifer no fracasa por debilidad, fracasa por no aceptar una jerarquía que no controla. Para mí, este arquetipo es una advertencia brutalmente honesta. Nos muestra que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en comprender hasta dónde puede llegar sin destruirse.
La idea moderna de libertad absoluta es peligrosa porque promete autonomía pero entrega fragmentación. Rebelarse sin propósito, sin dirección, sin responsabilidad, no libera, encadena al individuo a su propia negación. Lucifer no pierde porque quiera ser, pierde porque quiere serlo todo, y ese deseo, lejos de elevar, aplasta. La voluntad que no reconoce límites se vuelve tiránica consigo misma. No descansa, no aprende, no escucha, se vuelve esclava de su propia imagen. Y ahí está la gran paradoja. Quien rechaza todo orden termina viviendo bajo la forma más dura de esclavitud, la del ego sin contención. Mi análisis final es este. La caída de Lucifer no es una elección contra la conciencia ni contra el pensamiento crítico. Es una elección contra el exceso de conciencia inflada, contra el yo que se vuelve intocable y no responde a nada superior. Cuando eso ocurre, el crecimiento se detiene. La verdadera libertad no nace de romper el orden, nace de habitarlo con dominio, responsabilidad y lucidez. Si este análisis te hizo reflexionar, si sentiste que algo de esto tocó una verdad interna, te invito a suscribirte al canal, a guardar este video y a compartirlo. Y si quieres apoyar este proyecto para que siga creciendo, puedes donar a través del enlace de PayPal que está en mi biografía. Gracias por estar aquí, por pensar y por no conformarte con explicaciones simples.